La Isla de las Muñecas, ubicada en el corazón de Xochimilco, un vasto sistema de canales en Ciudad de México, se encuentra un lugar que parece sacado de una pesadilla. La Isla de las Muñecas. Este sitio, envuelto en misterio, cuenta con una historia que ha cautivado a muchos y al mismo tiempo ha generado escalofríos en quienes lo visitan. Todo comenzó en la década de los 50, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera decidió abandonar su vida en la ciudad y mudarse a una pequeña isla en medio de los canales de Xochimilco. Julián era un hombre sencillo y reservado, cuya vida giraba en torno a la agricultura. Sin embargo, lo que no sabía al llegar es que su vida cambiaría para siempre por una serie de sucesos aterradores que lo marcarían hasta el día de su muerte. El relato de esta historia se enreda en la leyenda y la realidad. Según los habitantes de la región, un día, mientras Julián trabajaba en la isla, descubrió el cuerpo de una niña flotando en los canales cercanos. La niña, cuya identidad nunca se confirmó, había muerto ahogada en circunstancias misteriosas. Algunos afirman que la niña se había alejado de su familia, mientras que otros creen que fue víctima de algo más oscuro. Lo cierto es que Julián fue testigo de esta trágica escena, y a partir de ese momento, algo cambió en él. Días después de encontrar el cuerpo de la niña, Julián descubrió una muñeca flotando en el mismo lugar donde había encontrado a la pequeña. Pensando que probablemente pertenecía a la niña, la recogió y la colgó en un árbol como una especie de ofrenda. Creía que de esta forma podría apaciguar el espíritu de la niña y darle paz en el más allá. Pero lo que parecía un gesto de respeto pronto se transformó en una obsesión oscura. Julián comenzó a experimentar sucesos extraños en la isla. Al caer la noche, escuchaba susurros, pasos entre las hojas y, a veces, el llanto de una niña. Estaba convencido de que el espíritu de la pequeña no estaba en paz y que lo perseguía. Desesperado, Julián empezó a coleccionar muñecas. Las encontraba en la basura, las recibía como regalo de visitantes y hasta las compraba en mercadillos. Su objetivo era claro: calmar al espíritu que, según él, estaba atrapado en la isla. Con el tiempo, la pequeña isla comenzó a llenarse de muñecas colgadas por todas partes, en los árboles, en las paredes de su pequeña cabaña, en los arbustos e incluso en el agua. Muchas de las muñecas estaban desgastadas, sin ojos o con miembros mutilados, lo que solo añadía una capa más de terror al ambiente. Aquellos que se aventuraban a la isla durante el día sentían una extraña sensación de inquietud, pero durante la noche la atmósfera se tornaba completamente escalofriante. La obsesión de Julián por las muñecas y su aparente conexión con el espíritu de la niña comenzaron a alejarlo de la sociedad. Los pocos amigos que le quedaban en la ciudad notaron cómo su comportamiento se volvía más errático. A menudo hablaba de la niña como si estuviera viva, como si pudiera verla caminar entre los árboles o jugar entre las muñecas. Decía que no estaba solo en la isla, que la niña lo vigilaba y que si dejaba de colgar muñecas, algo terrible le sucedería. Las leyendas comenzaron a surgir alrededor de la isla. Algunos decían que las muñecas cobraban vida durante la noche, que movían sus cabezas o abrían los ojos cuando nadie las veía. Otros afirmaban haber escuchado el llanto de una niña cuando pasaban cerca de la isla, o haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles. Incluso hubo quienes aseguraban que Julián ya no era el mismo hombre que había llegado años atrás. Algo oscuro y maligno había tomado posesión de su alma. A pesar de las advertencias y los extraños eventos, Julián continuó viviendo en la isla por más de 50 años. Durante este tiempo, acumuló cientos de muñecas, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, a medida que envejecía,
también comenzó a compartir más sobre sus experiencias con quienes lo visitaban. Contaba cómo, a pesar de su intento de calmar al espíritu de la niña, este nunca encontró paz, y cada muñeca parecía solo intensificar la presencia fantasmal en la isla. Decía que por las noches, las muñecas lo observaban, que movían sus cabezas y le susurraban cosas que no podía entender del todo. A lo largo de los años, la historia de la isla de las muñecas se difundió entre los locales y más allá. Turistas curiosos comenzaron a visitar la isla, ansiosos por ver las misteriosas muñecas colgadas y tal vez sentir la presencia de algo sobrenatural. Pero no todos los visitantes se marchaban ilesos. Algunos relataban experiencias perturbadoras, como haber sentido manos invisibles que los tocaban o haber escuchado risas infantiles sin una fuente aparente. Julián, por su parte, seguía aferrado a su vida en la isla, convencido de que su misión no había terminado. Para él, cada muñeca era una ofrenda, una protección contra el espíritu que no lo dejaba en paz. Pero también sabía que, tarde o temprano, su tiempo en este mundo se agotaría y que quizá entonces el verdadero misterio de la isla sería revelado. En abril de 2001, la historia de Julián y su relación con la isla tomó un giro aún más siniestro. Fue encontrado muerto, flotando en el mismo canal donde, según él, había encontrado a la niña hacía tantos años. La coincidencia fue impactante para los habitantes de Xochimilco, y muchos vieron su muerte como una señal de que el espíritu de la niña finalmente lo había reclamado. La isla permaneció, y con la muerte de Julián, la leyenda se solidificó. Hoy en día, la isla de las muñecas sigue siendo uno de los destinos más escalofriantes de México, un lugar donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan en una danza macabra, rodeados por las miradas vacías de cientos de muñecas, testigos silenciosas de un misterio que aún perdura. Tras la muerte de Julián Santana Barrera en 2001, el misterio que rodeaba a la isla de las muñecas solo creció. El hallazgo de su cuerpo flotando en el mismo lugar donde, décadas antes, había encontrado a la niña ahogada fue una coincidencia que pocos creyeron casual. En la mente de muchos, parecía que la isla y sus muñecas lo habían reclamado. Aunque Julián ya no estaba, la leyenda que había construido permaneció viva, y la isla siguió atrayendo a visitantes, curiosos por descubrir el oscuro secreto que albergaba. Con la partida de Julián, su familia heredó la isla. A pesar de la inquietante historia, decidieron preservarla tal como él la había dejado, quizás como un homenaje a su memoria, o tal vez porque sabían que la isla había trascendido a su tío, convirtiéndose en un lugar donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazaban de manera inquietante. Las muñecas seguían colgando de los árboles, desgastadas por el sol, el viento y la lluvia, pero con una presencia que no dejaba de ser perturbadora. A medida que los años pasaban, los relatos de experiencias extrañas en la isla se multiplicaron. Los visitantes hablaban de muñecas que, aparentemente, cambiaban de posición sin intervención humana, ojos de plástico que seguían a los intrusos con una mirada inexplicablemente viva. Algunos aseguraban haber escuchado risas de niña o murmullos en lenguas desconocidas mientras exploraban los recovecos más oscuros de la isla. Uno de los relatos más inquietantes provino de un grupo de turistas que visitó la isla al caer la tarde, justo antes de que las sombras comenzaran a engullir el paisaje. Uno de ellos, un hombre escéptico que no creía en lo paranormal, decidió separarse del grupo para explorar por su cuenta. Mientras caminaba por un rincón apartado de la isla, encontró una muñeca en mejor estado que las demás. Tenía ojos grandes y azules que, en comparación con las muñecas destrozadas que colgaban alrededor, parecían nuevos. Sin pensarlo mucho, decidió llevarse la muñeca como recuerdo.
pero tan pronto como la levantó, algo extraño ocurrió. Un frío inusual recorrió su cuerpo y sintió como si algo o alguien lo estuviera observando de cerca. Historias como esta no eran aisladas. Muchos otros visitantes también hablaron de sentirse observados, de una sensación de inquietud que los envolvía desde el momento en que ponían un pie en la isla. Algunos se marchaban sin incidentes, pero otros, como el hombre que intentó llevarse la muñeca, parecían haber tocado algo más profundo, algo que no les permitía escapar tan fácilmente de la presencia que habitaba allí. Con el tiempo, guías locales comenzaron a ofrecer recorridos por los canales de Xochimilco, y la isla de las muñecas se convirtió en uno de los destinos más populares. Sin embargo, los guías advertían a los turistas que no debían llevarse nada de la isla. Las muñecas debían permanecer en su lugar, ya que según la creencia local, cada una de ellas estaba ahí por una razón, para apaciguar al espíritu de la niña y tal vez proteger la isla de algo aún más oscuro. Retirar una muñeca podría romper ese equilibrio y desatar una maldición. Algunos visitantes decidieron dejar sus propias muñecas en la isla como ofrenda. A lo largo de los años, nuevas muñecas fueron añadidas a la colección original de Julián, creando una extraña comunidad de figuras que parecían vigilar la isla. Aunque el tiempo y los elementos continuaban deteriorando sus cuerpos de plástico, la sensación de que algo más habitaba entre ellas seguía siendo palpable. El misterio de la niña ahogada nunca fue resuelto. No existían registros oficiales que confirmaran su muerte, y algunos investigadores locales sugirieron que todo podría haber sido producto de la imaginación de Julián, quien, aislado en la isla durante tantos años, podría haber sufrido una especie de delirio o desequilibrio mental. Sin embargo, los relatos de experiencias paranormales por parte de los visitantes dificultaban descartar la historia por completo. Algo inexplicable sucedía en la isla de las muñecas, y las preguntas sin respuesta seguían atormentando a aquellos que se atrevían a indagar más allá de la superficie. Los expertos en lo paranormal comenzaron a interesarse por la isla. Investigadores de fenómenos extraños llevaron equipos para medir campos electromagnéticos, captar voces o sonidos inusuales y registrar cualquier actividad inexplicable. Aunque algunos informes sugirieron la presencia de energía extraña en ciertos puntos de la isla, nada concluyente fue descubierto. Sin embargo, muchos de los investigadores afirmaron sentir una presencia intensa, como si estuvieran siendo observados desde el momento en que ponían un pie en la isla. Uno de los testimonios más escalofriantes provino de un investigador que, durante una noche de investigación, afirmó haber escuchado una voz suave que le decía: "No te vayas". Aunque el resto de su equipo no oyó nada, él quedó convencido de que algo en la isla intentaba comunicarse con él. La isla de las muñecas sigue siendo, hasta hoy, un enigma. A pesar de los avances tecnológicos y las múltiples investigaciones, el misterio que rodea a la niña y a las muñecas que la rodean persiste. Algunos creen que la isla es un portal hacia otro mundo, mientras que otros piensan que es simplemente el producto de la mente de un hombre perturbado. Pero lo que está claro es que aquellos que visitan la isla rara vez se marchan sin una historia que contar. Con cada año que pasa, más muñecas se añaden a los árboles, como si la isla misma reclamara nuevas almas, nuevos testigos de su oscuro secreto. Para quienes se atreven a adentrarse en sus confines, la isla de las muñecas no es solo un lugar, sino una experiencia que deja una marca indeleble en lo más profundo del ser, un recordatorio de que el misterio y el terror pueden habitar en los lugares más insospechados.